Mundo Yoruba. Un espacio donde el saber está al alcance de todos. Somos la comunidad latino-afrocubana más grande de Hispanoamérica. Si te gusta o practicas el mayombe, la santería o ifá, entonces suscríbete a nuestro canal y sé parte de esta gran comunidad. Unidos somos más fuertes. Únete. Salam aleikum, malekum sala. En Zambia nos acutare hasta la Macimena. Este es el podcast número 10 de la serie Bilongos Ancestrales, donde explicaremos en detalles diferentes formas y estilos de bilongos hechos al pie de la enganga para alcanzar algún beneficio deseado. Hoy vamos a conocer sobre virar bilongos de palo con lucero. Este es un bilongo sencillo que nos puede ayudar en casos de que algún enemigo se le ocurra cruzar la línea de guerra, aunque no es un bilongo para vencer a enemigos, es muy efectivo para virar o regresar el trabajo o maleficio que nos envían. Este bilongo suele ser lo primero que hace un brujo antes de enlistar sus armas hacia el enemigo, es como una advertencia, es como enviarle un mensaje de regreso, pero con su propio veneno. Sin embargo, si el brujo enemigo es un novato o alguien sin conocimiento, este bilongo puede llegar a ser una verdadera pesadilla en su vida. Materiales a usar: coco seco sin el corazón pintado de negro con un punto rojo. Pólvora. Polvo de hueso de serpiente. Polvo de hueso de lechuza. Polvo de hueso de un difunto muerto accidentalmente. Polvo de hueso de perro. Polvo de pica pica. Polvo de cáscara de huevo de buitre. Polvo de piedra de un cruce de camino. Ceniza de palo de guayaba. Ceniza de palo, mata palo. Ceniza de palo de ceiba. Ceniza de palo de guaritoto. Ceniza de palo de indio escondido. 21 semillas de pimienta negra. 21 semillas de cardo santo. Una semilla de ojo de tigre. Vela negra. 21 alfileres rojos. Carbón vegetal de palo de guayaba. Carga de rastro del trabajo. Antes de explicarles cómo se monta el bilongo voy a aclarar dos puntos importantes, primero sobre el coco seco sin corazón y segundo sobre la carga de rastro del trabajo. El coco seco sin corazón es aquel coco que se deja al lado del lucero y con el pasar del tiempo se seca. A este coco no se le hace nada, simplemente se agarra un coco o la cantidad de coco que ustedes crean que les pueda ser útil y se lo colocan alrededor del lucero. Al pasar un año o más el coco se seca por completo. Al momento de usarlo solo tendrán que abrir uno de los 3 ojos del coco y sacar el corazón seco del coco. Así de simple. Por ello vemos que en el lucero de nuestros mayores siempre están rodeados de cocos, porque en caso de virar algún bilongo suelen utilizarlos. La carga del rastro del trabajo se obtiene por medio de la fuma de un tabaco donde nos indica o nos muestra que alguien nos está brujeando. Ese tabaco que nos dio la señal es la que utilizaremos como la carga del rastro, cogemos las cenizas y el resto del tabaco que nos quede y lo usaremos en el bilongo como el testigo. Una vez aclarado estos puntos, y teniendo el coco seco sin corazón y la carga del rastro procedemos a hacer el bilongo. Estando frente a su lucero, salúdelo con los 3 golpes al suelo y atiéndalo. Usted deberá atender a su lucero de la manera habitual, recuerde darle conocimiento a su lucero de lo que se hace y por qué se hace, además irá colocando los materiales cerca para que no tenga que moverse del lugar al momento de empezar a hacer el bilongo. La hora específica para trabajar con lucero es a las 21 horas del día. Una vez atendido a su lucero agarre la vela negra y clávele los 21 alfileres y lo coloca frente a su lucero sin encenderla, le sopla aguardiente y humo de tabaco, le espolvorea polvo de pica pica, polvo de pimienta negra a la vela negra y la deja allí reposando frente a su lucero. Ahora agarra el coco seco y empieza a llenarlo por la mitad con pólvora, asegúrese de que esté lleno por la mitad, luego empiece a meter los polvos, usando como medida los 3 dedos, pulgar, índice y medio, de la mano dominante. El primer polvo que habrá de introducir al coco será el polvo de piedra, luego el polvo de hueso de un difunto, luego el polvo de hueso de perro, luego el polvo de hueso de lechuza, por último le echa el polvo de hueso de serpiente, le sopla humo de tabaco dentro de él.
coco y lo sacude 21 veces evitando que se salga la carga y el humo. Una vez hecho eso, meterá las 21 semillas de pimienta negra, las 21 semillas de cardo santo y la semilla de ojo de tigre, le sopla humo de tabaco dentro del coco y lo sacude 21 veces evitando que se salga la carga y el humo. Una vez hecho esto, meteremos el polvo se la cáscara de buitre, le soplamos humo de tabaco dentro del coco y lo sacude 21 veces, evitando que se salga la carga y el humo. Una vez hecho esto, se meterá la ceniza de palo de ceiba macho, luego la ceniza de palo de guayaba, luego la ceniza de palo guaritoto, luego ceniza de palo mata palo, luego ceniza de palo indio escondido y por último polvo de pica pica. Le soplamos humo de tabaco dentro del coco y lo sacude 21 veces evitando que se salga la carga y el humo. Una vez hecho esto, meterá toda la carga del rastro que tiene, le sopla bastante humo de tabaco y lo sacude 21 veces evitando que se salga la carga y el humo. Con un pedazo de madera de guayaba deberá hacer un tapón para el orificio del coco, tape el hueco del coco y colóquelo frente a su lucero, dele de comer un ratón a su lucero, y le echa menga al coco para que también coma. Mientras el coco reposa frente a su lucero, agarre un plato y espolvoree ceniza de palo mata palo, espolvoree bien el plato con esta ceniza y con el dedo del corazón trace la firma de guerra de su lucero en el plato sobre la ceniza, coloque la vela negra en el centro y préndela, dale conocimiento al lucero de lo que se hace y para qué se hace. Fúmele tabaco y sóplele bastante humo de tabaco tanto a la firma como a la vela. Una vez termine de fumarse el tabaco deberá ir a un lugar donde pueda abrir un hueco en la tierra lo suficientemente grande y profundo para que quepa el coco con la carga, pero antes de meter el coco deberá meter bastante el carbón vegetal de palo de guayaba en el fondo del hueco y encenderlo. Una vez ya el carbón haya prendido le echará polvo de palo mata palo, de pica pica y de ceiba macho. Luego que la brasa del carbón estén bien prendidas, coloca con cuidado y rápido el coco seco en él hueco y lo tapa con una piedra grande. Y lo deja allí, usted se va sin voltear la mirada al hueco, luego irá a donde está su lucero con la vela negra, conjura un tabaco para fumárselo al revés, y mientras lo fuma dice el siguiente conjuro. Dios de la noche, de los abismos, de las profundidades. Dueño de las sombras, amo de la oscuridad, guardián de las almas malditas de la tierra. Engendro del mal, despierta de una vez. Yo te invoco, mírame, óyeme y siente este sacrificio. Bebe, sáciate de la sangre de la tierra. Ven muerto mío, espíritu malévolo, yo quiero trabajar. Te doy el poder y la fuerza del caldero. Yo te saludo y te ofrezco en sacrificio el alma de mi enemigo. Ve tras este rastro y devora su alma, su cuerpo y su espíritu. Y si ojos tiene que no te vea, y si oídos tiene que no te oiga, y si manos tiene que no te toque, y si pies tiene que no te alcance. Muerto con muerte maldita. Con tus propias manos lo ahogarás si es preciso para protegerme. Le fulminarás la vida, y beberás su sangre en honor a nuestro pacto. Como dije en un principio, este bilongo no representa una amenaza absoluta a un brujo experimentado, mas, sin embargo, pasará un buen tiempo reponiéndose del daño causado y lo pensará 2 veces antes de volver a tirarnos un bilongo, pero si el brujo es un novato o no tiene la fuerza suficiente o carece de conocimiento para protegerse a sí mismo, este bilongo sería de gravedad, habría consecuencias físicas, mentales y espirituales para el brujo que le sería un poco complicado volver a recuperarse. Aquí lo importante es que realmente sepamos leer el tabaco o que realmente estemos seguros de que nos estén tirando una brujería, porque recuerde que usamos el rastro del tabaco, y si el rastro del tabaco nos quiere decir algo diferente a lo que nosotros interpretamos puede llegar a ser un problema para nosotros, porque si el tabaco te sale hablando de algún familiar, esposa, hijo, o de tu madre y por ignorancia o por hacer las cosas sin estar seguros y usamos este rastro, pues el que recibirá el impacto será de quien se hable en el tabaco, que puede ser su madre o padre, hijo, algún familiar o amigo. E inclusive, contra usted mismo. No se tome a la ligera este bilongo, el palo mayombe no es un juego, una vez se dispare la flecha no se detendrá hasta alcanzar su objetivo.
Nota, queda bajo su responsabilidad el uso que le den a este conocimiento ancestral. Con los muertos no se juega. Recuerda, haz el bien y no miren a quién. Esto es todo por hoy, continuaremos en un próximo podcast. Si ya eres un suscriptor nuestro, apóyanos con un me gusta o un comentario, y si aún no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas y así formes parte de una comunidad que está orgullosa de creer en los cultos afrocubanos. Nos vemos en el próximo podcast. En Zambia nos acutare hasta la Macimena.